Un día me dirigí a la iglesia, ya era pastor. Los comunistas son muy poderosos. No vamos en auto a la iglesia porque no tenemos. Jamás he tenido coche ni bicicleta. Fuimos andando y entonces una furgoneta de la policía secreta se detuvo cerca de mí. 4 hombres saltaron del coche y me empujaron dentro, me secuestraron y tuve que desaparecer de la faz de la tierra durante 14 años. Lo primero, cosa que se me ocurrió, mi mente en ese momento, fue que las palabras "no temas". Ahora, cuando empecé a sonreír, se asustaron, porque tenían que someterme a interrogatorios. Y creyeron que me había vuelto loco. Ahora, ¿quién sonríe cuando te secuestran los comunistas? Creían que tenía un shock nervioso. Me preguntaron, ¿por qué sonríe, señor? Dije que por la promesa que tengo. ¿Qué promesa? Y como estaban muy seguros de que me había vuelto loco, tuvimos esta promesa que no tenemos que temer. Y Jesús es un caballero. Nos ha dicho que no tenemos que temer y mantiene sus palabras. Fueron: Señora Wurmbrand, ahora puedo preguntarle. ¿Él no tenía miedo y usted? ¿Cómo lo sintió? ¿Sabía que su marido había sido secuestrado? Miles y miles de mujeres cristianas, estaban en la misma situación que yo. Muchas veces llorando, sin posibilidad de ningún trabajo, porque el marido estaba en la cárcel. Los niños de la escuela acababan de ser expulsados. Cómo me sentí en ese momento fue una época muy, muy dura. Y muy poco después, como las mujeres cristianas reemplazaron a hombres en la iglesia, mientras los hombres eran encarcelados, las mujeres cristianas se adelantaron y tomaron su lugar en la iglesia. Los comunistas no estaban preparados para ello. Cuando vieron que las mujeres cristianas lo decían en serio, que amaban al Señor, y trabajaron en el lugar de los hombres, muy pronto miles de mujeres fueron arrestadas, y entre ellas yo misma fui a prisión, pero seguramente no en la misma prisión. ¿Pudisteis comunicaros en absoluto? 14 años no supimos. El uno del otro. Se le dijo oficialmente que me he ahorcado a mí mismo en la cárcel. Después de 8 años en la cárcel, vi a un hermano por primera vez tras su reciente arresto. Y le pregunté, ¿sabes algo de mi mujer? Entretanto la habían puesto en libertad. Y le pregunté, ¿qué hace mi mujer? Me dijo que sonreía y cantaba. Ella sabía que es su deber mostrar y comunicar a los demás la alegría. En este sentido, quiero contaros uno de los episodios más bellos que viví mientras estuve en la cárcel. Los primeros años estuvimos en régimen de aislamiento, pero luego nos pusieron en grandes celdas comunes. En una celda con 200 prisioneros quizás. Era el infierno en la tierra. Sucio y con hambre y palizas y lo que quieras. Imposible dormir con 200 en la misma habitación y así, etc. Y eran hombres de todas las categorías. Eran antiguos generales del ejército real y capitalistas y profesores. Y teníamos en nuestra celda un campesino. Conocía bien la Biblia, pero nunca había leído otro libro. Y su ambición era ganar para Cristo. Un profesor de la Real Academia de Ciencias que estaba en la misma celda. Ahora no sabía explicar muchas cosas. El profesor hizo preguntas, él no sabía las respuestas, y él dijo, Señor, yo no sé todas estas cosas, pero sé que camino con Jesús, hablo con Jesús. Váyase. Y un círculo de prisioneros lo rodeó, váyase. ¿Qué mentiras nos dices que caminas con Jesús? Jesús vivió hace 2000 años en Palestina. Si te mostrara un globo terráqueo no podrías. Indica dónde está Palestina. ¿Cómo seguir a Jesús? Murió hace 2000 años. E incluso si fuera, como decís los cristianos, que está en algún lugar del cielo. El cielo también está muy lejos, a millones de años luz. No puedes caminar con Jesús, no puedes hablar con Jesús. Y él respondió, puede que tengas razón en tu pensamiento, pero yo camino con Jesús, hablo con Jesús, veo a Jesús. Ahora, el profesor estaba realmente indignado. ¿Te atreves a decir que ves a Jesús? Sí, señor, lo veo. Lo veo. Escuche, dices que ves a Jesús. ¿Qué aspecto tiene Jesús para ti? ¿Orgulloso? ¿Indignado? ¿Molesto? ¿Aburrido? ¿Indiferente? ¿Contento de verte? ¿O a veces te sonríe? Señor, ¿cómo lo has adivinado? A veces me sonríe.
¿Jesús te sonríe? ¡Qué estupidez!, dijo a todos los presos de alrededor. Este hombre dice que Jesús le sonríe. ¿Jesús te sonríe? Sí, me sonríe. Muéstrame cómo sonríe Jesús. Tengo 80 años. Ese fue el episodio más hermoso en mi vida de 80 años. Este granjero era muy feo, como todos nosotros. Muy feos. Teníamos hambre y nos pegaban. Todos éramos como un espantapájaros. Éramos solo piel y huesos con ojeras alrededor de los ojos y estábamos sin lavar. En este uniforme de prisionero éramos muy feos, inimaginablemente feos. Y su rostro comenzó a brillar. Hay pastores en Canadá para quienes es difícil creer en toda la Biblia. Podemos creer en toda ella, podemos creer los milagros, porque hemos visto transfiguraciones como en el Monte Tabor. El hombre se transfiguró. Comenzó a brillar y una hermosa sonrisa apareció en su rostro. Mi esposa sonríe constantemente. Estoy acostumbrado a ver sonrisas, pero nunca había visto una sonrisa tan hermosa. Había tanto anhelo en la sonrisa y tanta compasión por el alma perdida que tenía cerca, y tanto deseo de verlo salvado, y tanto amor y tanta bondad. Todo el esplendor del cielo estaba en la sonrisa. Y el profesor inclinó la cabeza y dijo: Señor, usted ha visto a Jesús. Cuando me hice cristiano, me enseñaron a leer cada día una página de la Biblia y leer cada día la vida de un santo y de un mártir. Lo he hecho y lo hago incluso ahora. Y había leído en tiempos antiguos sobre todo ese tipo de sucesos. Y con cierto escepticismo era realmente así, pero ahora vi por mí mismo tales cosas, transfiguraciones. Y aquí estaba un hombre sencillo, pero sabía que debía tener en su corazón mucha tristeza. No se sabía dónde estaban su esposa e hijos. Había sido golpeado y más. Pero él tenía una tarea. Tenía la tarea de traer a este valle de sombra de muerte la sonrisa del cielo. Así que pase lo que pase en mi corazón, Jesús se preocupó, no puedes no estarlo. Él nos dice: no te preocupes. Pero él mismo ha conocido la angustia. Él mismo ha llorado lágrimas. Pero sabe que tenía una tarea y fue al huerto de Getsemaní cantando. Habrá pensado en su bendita madre que llorará. En el día siguiente, al pie de la cruz, tenía muchos motivos de tristeza, pero tenía que llevar el canto del cielo a la tierra. Mi mujer y yo estuvimos en prisión junto a hombres que sufrieron mucho, pero sabían que tenía una tarea de traer la sonrisa del cielo, y ellos fueron los consoladores. Llevamos canciones allí. Cantábamos con instrumentos en la cárcel todos los días. Los comunistas fueron amables con nosotros. Saben que a los cristianos les gusta cantar acompañados de instrumentos musicales. Recibimos un instrumento musical a cada uno. No nos dieron violines ni mandolinas, sino cadenas en las manos y en los pies. Y podíamos cantar con estas cadenas el día clink, clank, clink, clank, el día clink, clank, clink, clank que el Señor ha hecho. Ahora, este fue un día que el Señor ha hecho, un día de golpes, un día de tortura, un día de hambre, un día de privación de todo, de no saber si tienes esposa, si tienes madre, si los hijos no han muerto, no sabías nada. Pero tengo una tarea. Debo traer una canción triste al mundo. ¿Sentiste ira, amargura por su situación? 14 años es mucho tiempo para mí. Para el régimen comunista no es mucho. He tenido suerte, solo 14 años en la cárcel. No recuerdo haber tenido nunca deseos de venganza. Odio. Me daban pena los comunistas, los amaba. Y hice lo poco que pude. Llevar a comunistas y torturadores a Cristo es sentimiento común para cristianos. Dr. Wurmbrand, hace unos meses hablé en una conferencia en Stuttgart, Alemania, de pastores de 40 años o menos, y la mitad de ellos eran de países del bloque oriental. Nos dijeron que en los países comunistas hoy en día hay una muy fuerte y saludable iglesia activa de Jesucristo creciendo y bautizando y ministrando. De hecho, dijeron que creían que había más creyentes detrás del telón de acero que en Europa Occidental. ¿Puede explicar por qué? El sangre de los mártires es la semilla que hace que la iglesia crezca. He tenido el privilegio de estar con mártires, he tocado a mártires, y fue como si el tacto de sus vestiduras sanara, incluso hacia sus torturadores.
Y el amor puede penetrar como elementos radiactivos. Penetran a través de una pared de plomo, ya sabes. Así que penetró este amor y sus oraciones, y un milagro ha ocurrido ahora en los países comunistas. Ellos creen que han destruido el cristianismo. Hoy en día está floreciendo en los países comunistas. Sabe, mientras habla, Dr. Wurmbrand, pienso de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, ya sabe, en el lugar más profundo y oscuro de su vida, y más oscuro de lo que muchos imaginan, un infierno en un campo alemán. Alemán dijo que, cuando vivía, a menudo deseaba poder volver atrás, por horrible que fuera, porque dijo que nunca antes y nunca después de esa experiencia sintió la presencia de Dios tan cerca, o escuchar su voz tan claramente, y está hablando de una comisión real, en un lugar horrible que Dios te confió, un ministerio que muchos podrían amargarse, que Dios incluso les pediría que soportaran tal cosa. El sufrimiento te ofrece dos posibilidades. En el sufrimiento puedes amargarte o mejorar. Tuve tuberculosis y estuve al borde de la muerte. Y tenía a mi lado derecho un pastor que había sido tan golpeado y torturado, que también estaba cerca de la muerte. Era joven, pero lo era. Sabía a dónde iba, y hablaba de Cristo, del mundo, de los ángeles, del cielo. Era feliz, sabía a dónde iba. Estaba a mi lado derecho. A mi lado izquierdo estaba un comunista que lo había torturado, porque los comunistas no solo encarcelaban a cristianos y judíos, también metían a los suyos, se comían a todo el mundo. Los problemas ocasionan encarcelamiento y tortura, a veces hasta la muerte. Y así sucede que el torturador comunista, estaba en la misma celda con el que había torturado hasta la muerte, él mismo también siendo torturado hasta la muerte, y no podía morir. Durante la noche me despertaba y me decía, pastor, por favor, una oración por mí, no puedo morir, he cometido crímenes tan horribles. Entonces vi una escena, valió la pena estar 10 años en prisión para ver solo esta escena. Este pastor llamó a otros 2 prisioneros, y apoyándose en sus hombros lentamente, pasó junto a mi cama, se sentó junto a la cama de su asesino, acariciándole la cabeza. He visto a un hombre acariciar a su asesino, y habló con él palabras tan hermosas. Has sido joven, no sabías lo que hacías. Te he perdonado de todo corazón y te amo. Digo que te amo, pero lo dijo como Romeo hablando con Julieta. Te amo de todo corazón. Y puedo aseguraros que todos los cristianos a los que habéis podido torturar, todos te han amado. Y si nosotros que solo somos humanos, podemos amar así, tanto más Cristo, que es Hijo de Dios, que nos ha enseñado a amar, cuánto te ama. Desea que estéis en el cielo con Él, mucho más de lo que tú deseas estar en el cielo con Él. Desea perdonarte mucho más de lo que tú deseas ser perdonado. Él desea salvarte mucho más de lo que tú deseas ser salvado. Solo vuelves a Él, y escuché en la celda en la que no había posibilidad de intimidad al asesino confesando todos sus asesinatos al asesino. El asesino, hablándole del perdón de Dios, rezaron juntos, se abrazaron, y luego el pastor volvió a su cama. Murieron los 2 la misma noche. Era una noche buena. Como Jesús con los ladrones a un lado y al otro, y el que decía, acuérdate de mí este día, en el paraíso. Y solo quiero agradecer a los Wurmbrand por estar aquí.